Ok, perfecto. Entonces, continuamos con la parte de introducción. Nosotros aquí vamos por la introducción al curso de Estadística 1. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con esta parte introductoria con saber qué es un sistema de medición. Como les había comentado, la parte de introducción al curso de estadística, pues habíamos visto el método científico debido a que, pues, la estadística no solo se basa en poder hacer promedios, desviación estándar y en el análisis de datos, sino que se basa también en cómo nosotros podemos llevar a cabo la investigación de la variable que nosotros queramos estudiar. En este caso, pues, nosotros tenemos que conocer que va a haber un sistema de medición y que ese sistema de medición al final nos va a dar datos y esos datos van a ser los que nosotros vamos a analizar para poder dar un resultado. Entonces es tan importante conocer cuál es nuestro sistema de medición, cuál es la variabilidad de ese sistema de medición, como también conocer pues los resultados que dan nuestros datos. Entonces, pues aquí, continuando con nuestra introducción, la medición es la estimación de la realidad. O sea, nosotros por medio de un sistema de medición vamos a estimar la realidad por medio de ese sistema de medición y tratamos de medir la realidad para compararla contra una referencia o estándar y tomar una decisión. Entonces, ahí es la importancia de los sistemas de medición, ya que pues para obtener esos datos nosotros tenemos que confiar en nuestro sistema de medición. Esperamos que la medición varíe muy poco de la realidad, pero desde luego siempre hay variación. O sea, eso quiere decir que nosotros siempre vamos a tener variación en nuestro sistema de medición y por eso es importante tomarlo en cuenta sabiendo de que pues nosotros vamos a tener siempre esa variabilidad en nuestros sistemas de medición. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es hacer un análisis del sistema de medición. ¿Será que estamos realizando un buen o estamos utilizando un buen sistema de medición que nos da, en este caso, los datos correctos? ¿Sí? Estamos haciendo un buen sistema de medición que nos dé, en este caso, pues los datos, la certeza necesaria para el resultado que nosotros queremos obtener para la utilidad que nosotros le queremos dar. Esa es la pregunta. Entonces, el propósito es evaluar la capacidad del sistema de medición de responder a la pregunta básica. ¿Estoy midiendo adecuadamente la variable de estudio, de entrada o de salida? ¿Sí? Entonces, pues, las herramientas aplicables para el análisis del sistema de medición puede ser un plan de colección de datos. Sería en este caso, pues, nosotros ponemos a prueba nuestro sistema de medición y podemos verificar si, pues, están correctos o no. O sea, además de nuestro sistema de medición, nosotros podemos evaluar cada dato. Yo les comento, hay ciertas pruebas que se realizan para saber si los datos son correctos eh, o es acorde a lo que nosotros necesitamos. Uno de los datos que se estudian en estadística inferencial o de las pruebas que se estudian en estadística inferencial es conocido como la prueba Q, que la prueba Q es para eliminar datos atípicos y esos datos atípicos pueden ser no acordes a nuestro sistema que nosotros queramos hacer el análisis. Y también tenemos un estudio Gauge R&R, donde vamos a hacer un estudio de repetibilidad y reproducibilidad, que nos vamos a dar cuenta que esto es muy importante para conocer cómo está nuestro sistema de medición y la certeza que nosotros vamos a tener que nuestros datos sean correctos. Entonces podemos tener variables continuas, como habíamos dicho, puede ser 1.97, 1.232, 5.34, etcétera, o por variables discretas, puede ser 0 o 1, pasa o no pasa, bueno, malo, etcétera. Entonces, nosotros vamos a evaluar al sistema o al instrumento de medición o al grupo de personas que realizan las mediciones. O sea, es también parte de ahí, nos vamos a dar cuenta que es parte también de la variabilidad que puede tener si estamos haciendo que una persona u otra, si dos personas diferentes, por ejemplo, aquí puede ser Carlos y Luis. Si Carlos y Luis pueden estar haciendo la misma medición y por estar haciendo la misma medición, pues pueden meterle variabilidad simplemente por que sean personas diferentes, porque va a tener mucho en cuenta la experiencia, si ya ha hecho la medición antes, qué habilidad tiene haciendo esa medición. Entonces, pues es una serie de evaluaciones realizadas para verificar la repetibilidad y reproducibilidad del sistema de medición. Este es el método Gauge R&R, que es uno de los métodos utilizados para conocer
qué tan viable es la utilización de este sistema de medición y estamos haciendo en este caso el análisis de ese sistema de medición. El proceso, diferentes operadores repetidamente miden el objeto que está bajo estudio y los resultados nos dirán cuánta variación es atribuible a cada uno de los operadores. ¿Sí? Entonces vamos a realizar ese estudio o ese análisis al sistema de medición. Por ejemplo, nuestro sistema de medición de tiempo. ¿Qué hora es? Entonces, en este caso, pues, este es un ejemplo que vamos a tomar porque los sistemas de medición son correctos, pero según la utilidad que nosotros le demos, que es también un enfoque muy importante. Por ejemplo, nuestro sistema de medición es bueno para decir cuándo hay que ir a comer, pues realmente pues es bueno para determinar cuándo es la hora del almuerzo, pero también podría ser bueno para determinar cuál es la hora en este caso de la clase. Por ejemplo, todos a las 2 de la tarde se conectaron para la clase de estadística 1. O sea, pues es correcto nuestro sistema de horario donde pues ustedes saben que se basa en que todos nos basamos en el meridiano de Greenwich, que a partir de eso nosotros empezamos a contar según latitudes, altitudes, cuál es la zona horaria que nosotros nos encontramos. O sea, es el sistema de medición que nosotros utilizamos, pero pueden haber variaciones, por ejemplo, si nos encontramos en México, nos encontramos en Guatemala, y hay ciertas variaciones, pero pues nosotros utilizamos ese sistema de medición y para medir o para determinar la hora de comer, pues es correcto. Pero ¿será bueno para un lanzamiento de transbordador espacial? ¿Será que ese tipo de sistema de medición se podrá utilizar para, pues, lanzar un cohete al espacio? Realmente, pues, hay que pensarlo dos veces. ¿Por qué? Porque si nosotros nos atrasamos, algo puede salir mal. Y entonces, además de que un transbordador espacial cuesta millones y millones de dólares, pues también es, en este caso, un proceso delicado donde podríamos poner en riesgo las vidas de los astronautas que estamos mandando al espacio, por ejemplo. Entonces, en este caso, pues necesitamos un sistema de medición horaria más certero para conocer a qué hora hay que encender los motores, a qué hora hay que tener todo listo para que en este caso, que nuestro transbordador espacial sea lanzado al espacio con mucho éxito, ¿sí? Entonces, así es como nosotros determinamos si nuestro sistema de medición puede ser correcto para unas cosas como puede ser incorrecto para otras. Yo les pongo el ejemplo. Yo pues soy ingeniero químico y pues trabajo muchas veces en laboratorio y en esas mediciones, por ejemplo, si nosotros queremos medir una manzana, podemos utilizar una balanza de alimentos. Puede ser. Nosotros vamos a utilizar esa balanza de alimentos para medir que la manzana mide 5.5 gramos y no le va a hacer daño a nadie que pues tengamos ese sistema de medición. Pero si nosotros queremos, por ejemplo, medir un medicamento, el compuesto activo de una pastilla, es una situación más delicada que está regulada por la farmacopea y que no nos podemos pasar un 10% de lo que nos indica en este caso de la farmacéutica que está haciendo los medicamentos. Entonces, en este caso, nosotros no necesitamos una balanza tipo de alimentos, sino que necesitamos una balanza analítica, que en este caso sería nuestro sistema de medición, debido a que es más delicado el poder medir, en este caso, que tenga el producto activo necesario, por ejemplo, en este caso, paracetamol 500 miligramos, para que nosotros podamos tener la acción correcta en nuestro cuerpo. Entonces, pues, eso es lo que hay que tomar en cuenta. Pero muchas personas pueden decir, oye, trabajo en un ambiente administrativo, no utilizo instrumentos, por lo tanto no tengo problemas de medición. Ok, pues piénsalo de nuevo. En este caso, pues siempre se encuentran sistemas de medición, a pesar de que pues estemos en un sistema administrativo. Los sistemas de medición son frecuentemente procesos administrativos, sin embargo, son rara vez analizados. Por ejemplo, cotizaciones al cliente, inventarios de partes, inspección de papeleo, exactitud de nóminas. La metodología presentada en este módulo aplica a estos sistemas de medición también. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener que, por ejemplo, la exactitud de nóminas. ¿Qué tan exacto es la paga de nóminas en sus empresas? Tal vez rara vez uno se pone a analizarlo, pero posiblemente hasta pues estén dando 1 o 2 quetzales de más o estén pagando 1 o 2 quetzales menos. ¿Sí? Porque se saca un promedio según los días trabajados, según las horas trabajadas, ¿ok?
El aguinaldo pues también se paga según la cantidad de días laboradas a partir del 25, bueno, perdón, a partir del 1 de diciembre. Entonces, todos esos sistemas de emisión tal vez a veces pues funcionan, pero pues será exacto para lo que nosotros necesitamos, si no, entonces todo tiene sistemas de emisión. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque nosotros cuando hacemos estadística, pues obtenemos los datos, pero siempre hay que analizar si el método en el cual estamos sus instrumentos para obtener estos datos es correcto. Yo les comento. Esta parte no se encuentra en el libro de estadística. La introducción pues es por medio de la presentación que pues, yo les subo. Y a partir de que terminemos esta pequeña introducción, ya nos basamos en este caso del libro de estadística del ingeniero Giovanni Ceseña, ¿sí? Pero, ¿por qué hago énfasis en estos temas? Porque es también importante darle el análisis adecuado al método de medición para que nosotros podamos gestionar de forma correcta los resultados, o sea, que nosotros obtengamos resultados confiables, porque como les había comentado, es posible que nuestro cálculo esté correcto, o sea, nuestro proceso numérico esté correcto, pero es posible que nuestro método de obtención de datos sea incorrecto, por lo cual nuestro resultado al final va a ser incorrecto. Entonces, por eso es importante darle el análisis adecuado. Ok, entonces ahora vamos a ver exactitud versus precisión. Todas las mediciones dependen de su exactitud y precisión y es importante que nuestros datos sean exactos pero también sean precisos. Y pues, ¿cuál es la diferencia? En este caso, pues es muy importante al momento de analizar métodos poder diferenciar que nuestro método sea exacto pero también sea preciso. En este caso, pues vamos a ver esta de acá. Nosotros vamos a tener que las flechas dan en el centro. Si las flechas dan en el centro, eso quiere decir que pues está siendo exacto, porque la exactitud va a ser, más exacto va a ser mientras que nuestras mediciones den en el punto céntrico o en nuestro estándar. Eso quiere decir que este ejemplo de acá va a ser exacto. ¿Por qué? Porque dieron en el punto. Y preciso lo que va a medir es que nosotros tengamos que nuestras mediciones, todas nuestras mediciones estén lo más juntos posible. Eso quiere decir que nuestros datos estén lo más pegaditos posibles entre las mediciones. Por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, eh, para que entiendan el preciso, si nosotros, por ejemplo, vamos a medir peso y vamos a medir un mismo peso, podemos tener que nuestros datos sean así. Estos datos, pues, van a ser que estén o sean precisos. Entonces, ¿por qué? Porque están juntos. Si se dan cuenta aquí, nuestros datos están juntos y están en el centro. Entonces, hay exactitud y hay precisión. Pero, por ejemplo, en este de acá, que va a ser nuestro otro ejemplo, va a ser preciso más no exacto. Preciso, ¿por qué? ¿Por qué? Porque los datos están juntos, ¿sí? No hay mucha variabilidad entre nuestros datos, pero sí hay variabilidad desde el centro. Eso quiere decir que, por ejemplo, aquí nosotros vamos a tener que el centro va a estar lejos de nuestras mediciones, ¿sí? Entonces, en este caso va a estar lejos de nuestro centro y es algo que pues tenemos que tomar en cuenta. Es preciso más no es exacto. Y aquí, por ejemplo, nos acercamos al centro más no es preciso debido a que hay variación entre los datos medidos, ¿sí? Entonces, en este caso nosotros vamos a estar que nuestros datos pues están lejanos entre sí, pero están cercanos al centro. Entonces, es exacto más no es preciso. Entonces, exactitud versus precisión. La exactitud minimizamos el problema con la exactitud calibrando el equipo. Nos comparamos contra un estándar y ajustamos según sea necesario. Entonces, en este caso, pues para que nosotros tengamos exactitud o para que nosotros tengamos o resolvamos el problema o el inconveniente que no seamos exactos, calibramos el equipo. Entonces, para que nosotros sepamos que estamos siendo exactos, pues tendríamos que tener un equipo calibrado, ¿sí? Y la precisión, en este caso, se basa un poquito más en que nosotros vamos a tener precisión si nosotros tenemos que nuestros instrumentos pues están midiendo de forma correcta, pero también de una persona u otra. Nosotros podemos tener problemas de precisión, por ejemplo, entre instrumentos, que vamos a conocerlo como repetibilidad. Y reproducibilidad va a ser entre una persona u otra. No va a ser lo mismo que, por ejemplo, Carlos esté midiendo la estatura de todas las personas y Luis esté midiendo la estatura de otras personas. Puede haber variabilidad entre que cada uno esté midiendo esa misma, en este caso, variable, ¿sí? Entonces es muy importante pues darnos cuenta de que nosotros estamos juzgando el método, ¿sí?
Aquí hay más ejemplos. Por ejemplo, en la primera vamos a tener baja exactitud y baja precisión. O sea, no hay cercanía al centro y los datos están dispersos. Podemos tener baja exactitud y alta precisión. Por ejemplo, baja exactitud, ¿por qué? Porque estamos lejos de nuestro centro. Pero vamos a tener alta precisión debido a que nosotros vamos a tener más apegados nuestros puntos en el... hay poca dispersión entre nuestros puntos o mediciones. Eso quiere decir que entre ellos no hay mucha distancia. Luego tenemos alta exactitud y baja precisión, como podemos ver acá. Nuestro punto céntrico, pues estamos bien y todos los datos están alrededor de nuestro centro. Pero hay baja precisión debido a que hay mucha dispersión entre nuestros datos medidos. Y luego tenemos alta exactitud y alta precisión, donde nuestros datos están justos en el centro y no hay mucha dispersión entre nuestros datos medidos. Entonces, pues tenemos alta exactitud y alta precisión. Luego tenemos los tipos de errores. ¿Por qué es importante al momento de medición conocer los tipos de errores? Porque podemos tener error de tipo determinado sistemático, donde puede ser un error que conozcamos el por qué. O sea que nosotros cuando estamos cometiendo ese error sabemos que puede ser instrumental, error operativo o error de método. Nosotros conocemos que va a existir un error debido a, en este caso, bueno, este error va a tener un porqué y ese es el error determinado sistemático. Error indeterminado aleatorio va a ser un error que pues siempre va a estar en los métodos, o sea, siempre va a haber cierta variación y esta pues es un poquito más difícil de poder quitar, a menos que mejoremos, en este caso, el instrumento de medición, pero siempre va a haber, no sé si les ha pasado, pero ustedes pueden pesar una manzana y les va a salir 5.5 y la vuelven a pesar y les puede variar a 5.6. O sea, puede ser que en este caso el sistema, el instrumento, siempre tenga esa variación. Entonces es de tomarlo en cuenta. Y también podemos tener error craso o error grueso o bruto, donde lo que vamos a tener es que pues simplemente el método pues no funcionó debido a que pues hubo un error completo. Por ejemplo, si ustedes están haciendo un pastel, y ustedes pues están cocinando y quieren hacer el pastel porque quieren conseguir una medición del pastel. Por ejemplo, quieren hacer una encuesta a partir del pastel, que es un análisis sensorial, ¿verdad? Entonces, en este caso, ustedes están haciendo el pastel para medir, en este caso, la satisfacción de las personas al comer el pastel, si les gusta, si no les gusta. Y ¡chas! Con el codo botan el azúcar. Y cuando miran, todo el azúcar se queda. Se cayó en la mezcla. Ay, entonces, pues, ¿y ahora qué hacen? Ya no pueden cocinar ese pastel, porque los datos, pues, obviamente, a nivel sensorial, pues, ya no van a ser correctos. Entonces, en este caso, pues, es un error craso, es un error bruto o grueso. ¿Por qué? Porque ya no pueden utilizar esos datos. O sea, simplemente, pues, ocurre un error que son tan grandes que ya no se pueden arreglar, sino que tendrían que volver a realizar el procedimiento. Entonces es muy importante pues que ustedes tomen en cuenta que hay estos tipos de errores al momento de utilizar un método. Y en errores determinados o sistemáticos, este primero que tenemos acá, el error determinado sistemático, vamos a tener que se divide en tres tipos, que van a ser errores instrumentales, errores operativos y errores de método. Donde el error instrumental va a ser por equipo defectuoso, por pesas descalibradas, por equipo no calibrado, que es en este caso el común que nosotros vamos a tener. Entonces, por ejemplo, ustedes quieren hacer mediciones de estaturas, por ejemplo, pero tienen que el metro que utilizaron está cortado una parte y no se dieron cuenta. Entonces simplemente pues el instrumento pues está mal, entonces sería un error instrumental. Todos salieron con, por ejemplo, 2 centímetros menos debido a que pues cortaron el metro y ustedes lo estaban utilizando así. O por ejemplo, una pesita para pesar alimento está descalibrada. Entonces todos esos datos pues realmente van a ser con una pesa descalibrada, por lo cual habría que evaluar si los datos son útiles para el nivel de estudio que ustedes están realizando.
Errores operativos incluyen errores personales que se pueden reducir con la experiencia. Como les comentaba, por ejemplo, en este caso, si ustedes van a realizar un análisis de estaturas, Carlos y Luis, pero Carlos y Luis, por ejemplo, Carlos tiene experiencia midiendo estaturas, pero Luis es la primera vez que lo hace, por lo cual los primeros datos de Luis van a salir lejanos a los de Carlos, debido a que en este caso, pues falta la experiencia. ¿Sí? Entonces, pues son errores operativos que se pueden cometer y por último, errores de método. Que los errores de método pues serán los errores más difíciles de poder remendar y son los errores más graves. Porque, por ejemplo, ustedes quieren hacer un estudio a nivel de país de la pobreza, pero el método que están utilizando pues es incorrecto. Pero qué gran problema, debido a que ese lo utilizaron en años anteriores. Entonces, por ejemplo, el de 2016, 2010, el 2015, 2014, fueron erróneos. Entonces, en este caso, pues, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos el método o desde ahorita, pues, empezamos a hacerlo con el método correcto? Pero es el más grave debido a que es difícil de percibir. Entonces, pues, son los errores que ustedes pueden tener al momento de utilizar su sistema de medición, al momento de realizar su método. Y la calibración, que en este caso, pues, cuando ustedes quieren tener una mejor exactitud al momento de utilizar un instrumento, pues lo calibran, ¿sí? Entonces, pues vamos a tener esta siguiente ecuación, que es lo que yo quiero que ustedes comprendan, que cuando ustedes van a tener variabilidad o variación, vamos a tener esto, que va a ser proceso. Por ejemplo, cuando yo pongo proceso es dependiendo de la variable que ustedes quieran medir. Por ejemplo, medición de estaturas. El proceso de medición de estaturas pues va a obtener los datos de las estaturas. Pero podemos tener variabilidad en el sistema de medición. Y eso es lo que yo quiero que ustedes comprendan. Que vamos a tener siempre variabilidad según el método que nosotros estemos utilizando. O sea, y eso va a ser nuestra variación total. Cuando nosotros tengamos que realizar un estudio, pues sí van a tener variación de sus datos, pero tomen en cuenta que esa variación va a formar parte también la variación de su sistema de medición. O sea, siempre va a ser parte de. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer antes de ir a medir, antes de realizar el proceso? Pues determinar si su sistema de medición es correcto o no es correcto. En este caso, pues, ¿qué es lo que hay que hacer idealmente? Podemos ver este primer ejemplo, este de acá, donde si se dan cuenta los datos, por ejemplo, queremos determinar la estatura del guatemalteco promedio, hombre y mujer. Bueno, en este caso vamos a limitar a hombre. Y vamos a tener esa variabilidad de los datos, como podemos darnos cuenta. Pero en este caso, pues esto va a ser según el método que utilicemos, así va a ser, porque él es el real. Pero el sistema de medición siempre va a meter variabilidad, como podemos ver acá. Entonces, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es disminuir la variabilidad de nuestro sistema de medición para que nuestro dato sea correcto, para que nuestro dato sea, en este caso, que no influya en nuestro sistema de medición. Y eso es lo que hay que hacer, que nuestro sistema de medición sea lo que menos variabilidad meta a nuestros datos. Entonces, pues vamos a obtener esta variación total de nuestra variable que estamos midiendo, ¿sí? Que está bien. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta la variación por el sistema de medición, estamos tratando de disminuirlo lo más posible. Pero también podríamos tener en este caso este 2 de aquí abajo, donde lo que vamos a tener es que pues es la misma porque estamos midiendo la misma variable, pero nuestro sistema de medición, si se dan cuenta, es mucho mayor. O sea, vamos a tener una mayor variabilidad debido a nuestro sistema de medición. Y si se dan cuenta, el resultado total, como podemos darnos cuenta, va a tener mucha mayor variación. Eso quiere decir que pues estos datos pues va a tener una gran variación, pero nos damos cuenta, no es por nuestra variable de estudio. O sea, por esto no es por nuestro sistema de medición. Entonces, por eso es tan importante pues hacer el análisis del sistema de medición para que nosotros podamos validar que nuestro estudio es correcto antes de nada, antes que nada, ¿sí? Entonces, a ver, entre el 1 y el 2, cuál es mejor método para determinar o para estudiar la variable? ¿El 1 o el 2? El uno. El uno. El El 1. uno. Muy bien, excelente. Ok, perfecto. Ok, entonces en este caso,
Para estudiar nuestros sistemas de medición vamos a tener lo siguiente, que es la repetibilidad y la reproducibilidad. Donde vamos a tener repetibilidad cuando nos referimos a la consistencia entre instrumentos, ¿sí? O sea, cuando nosotros tenemos consistencia entre un instrumento y otro, por ejemplo, un metro, vamos a tener repetibilidad de los datos. Y cuando nos referimos a consistencia entre personas, como por ejemplo Carlos y Luis, en este caso, pues las mediciones de Carlos y las mediciones de Luis, vamos a tener reproducibilidad. En este caso, pues vamos a tener que nos referimos a la consistencia entre personas, entre las mediciones, o sea, o también operadores, medidores, analistas, ¿sí? Entonces, pues la repetibilidad y la reproducibilidad nos va a dar, en este caso, nuestra variación, o sea, es de nuestro interés que nuestro método de análisis o nuestro método de sistema de medición sea tenga repetibilidad y tenga reproducibilidad. ¿Para qué? Para disminuir la variabilidad que existe por nuestro sistema de medición y que sea como el uno. Pero para que sea como el uno, créanme que es más difícil de lo que parece. O sea, ahorita pues lo que yo quiero que se queden con el concepto es que si nosotros vamos a medir, si nosotros vamos a medir una variable, que tengamos variabilidad del proceso o de nuestra variable medida, ok, porque eso es lo que queremos estudiar, pero tenemos que tener la menor influencia por medio del sistema de medición. Entonces, pues hay que tomarlo muy en cuenta. Entonces, para cualquier tipo de dato, debemos de pensar cómo separar las diferentes fuentes de variación. Recuérdense que la desviación estándar habíamos hablado de que pues se utiliza para medir la variabilidad de nuestros datos. Entonces vamos a tener que la variabilidad va a ser, por ejemplo, esto lo que nos dice la desviación estándar es la variabilidad. Entonces la variabilidad total, que va a ser la misma fórmula que teníamos anteriormente, va a ser, la variabilidad total va a ser igual a la variabilidad de medición más la variabilidad de nuestro producto o de nuestra variable medida. Entonces, en este caso, pues vamos a tener que en nuestra medición vamos a tener variabilidad por el instrumento, que va a ser la repetibilidad, y la variabilidad por las personas, que va a ser la reproducibilidad. Entonces, la repetibilidad y la reproducibilidad afectan a la precisión de los instrumentos de medición. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí tenemos un ejemplo entre las fuentes de variación. Una fuente de variación es toda variable sujeta a cambiar en un tiempo o sistema específico. Consideramos las siguientes mediciones. En el ejemplo A, una parte lo mide un operario y hace 3 mediciones por parte. Y la B, una parte, 2 operarios y 3 mediciones por parte. Todas las mediciones se hacen con el mismo instrumento. Entonces solo vamos a tener, en este caso, variabilidad de la persona que está haciendo la medición. Entonces vamos a tener el ejemplo E. A, donde vamos a tener la parte 1, que va a ser igual que el ejemplo B, solo una parte. Lo va a medir un operador o un analista y va a ser 3 mediciones. Ok, ese es el ejemplo A. El ejemplo B va a tener parte 1, va a ser 2 analistas o 2 operadores y 3 mediciones por cada uno. A ver, ¿cuál de estos dos métodos creen que va a tener mayor variabilidad? ¿El A o el B? El B. El B va a tener mayor variabilidad. Exactamente. Y como el B tiene mayor variabilidad, entonces se prefiere el A, ¿sí? O a veces no tenemos opción, pero tenemos que tomar en cuenta que mientras más personas hacemos la medición, va a ser diferentes datos porque va a meter variabilidad. Eso es lo que yo quiero que ustedes comprendan. Que nosotros vamos a tener variabilidad según, en este caso, el método que nosotros estemos utilizando, ¿sí? Ok. Voy a hacer pausa un ratito para mandarles, en este caso, aquí está, la asistencia del día de hoy. Ok. Entonces, por favor, vamos a tomar 2 minutitos para llenar la asistencia, por favor. Es muy importante ya que esto se va directamente a coordinación.
Ok, muy bien, entonces continuamos. Y bueno, luego tenemos la distribución de los datos. Este tema lo vamos a profundizar más adelante, pero quiero darles un primer enfoque. Con esto terminamos la introducción. Como les digo, la parte de introducción pues no está en el libro, entonces pues yo les subo la presentación, pero a partir de ahorita nosotros nos basamos en el libro de texto Apuntes Básicas de Estadística 1 del ingeniero Giovanni Ceseña, ¿sí? Y pues es lo que nosotros vamos a seguir de guía en nuestras 3 unidades siguientes. Pero para comentarles que pues en esta presentación de introducción no está en el libro, pero sí la tienen que estudiar. Entonces, como primer enfoque quiero comentarles que nosotros vamos a tener tipos de distribución de datos, donde esos tipos de distribución de datos vamos a dividirlo en variables continuas y variables discretas. Donde las variables continuas va a ser la normal, que la distribución normal va a ser la estrellita que nosotros vamos a utilizar y normalmente es la que vamos a utilizar y vamos a suponer en la mayor parte, ¿sí? O sea, nosotros vamos a suponer una distribución normal estadística, pero también hay diferentes como la F y la chi cuadrada para las continuas y para las discretas va a ser binomial y tipo de Poisson, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿por qué les comento esto? Porque ahorita nosotros vamos a utilizar en todo lo que hablemos la distribución normal, pero sí quiero hacerles énfasis de que se está utilizando una distribución normal y se está suponiendo que se realiza en una distribución estadística normal. ¿Por qué? Porque quiero que sepan que hay más. Entonces, la distribución estadística normal, pues era la que ya habíamos visto en la clase pasada, de verdad, donde nosotros vamos a tener unas medidas de tendencia central. Entonces, esto es lo que nos va a dar, por ejemplo, aquí va a estar la media, la mediana, la moda. Y lo que tenemos acá, pues va a ser, en este caso, la variabilidad, que fue lo que nosotros pues vimos acá, ¿verdad? Que pues esta de acá, por ejemplo, esta tiene menor variabilidad. Esta tiene una mayor variabilidad, o sea, según el ancho de nuestra campana, va a suponer una mayor o menor variabilidad, pero todas las suposiciones que hagamos va a ser de tipo distribución normal, ¿sí? Pero según el tipo de variable, según si son distribución de datos continuas o discretas, vamos a tener si son de tipo normal o de otros tipos. Pero ahorita vamos a ver distribución normal, ¿sí? ¿Alguna duda hasta el momento? Ok, muy bien, chicos. Entonces, en este caso, pues tenemos la finalización de nuestra primer periodo de clases. Entonces, en este caso, pues nos vamos a salir de Zoom y regresamos en aproximadamente 1 minuto para que pues podamos continuar. Como les comento, la introducción del curso es esta presentación que ustedes están viendo. Eso no está en el libro de texto, pero para que lo tomen en cuenta para el estudio de su primer examen parcial, ¿sí? Entonces regresamos en aproximadamente 1 minuto y nos volvemos a ver.